Bueno, siempre hemos hablado en la gran mayoría de las veces que hablamos de dengue, de cómo cursa la enfermedad, cuáles son los síntomas, qué hay que tener en cuenta, pero por ahí pocas veces se habla de las secuelas que pueden o no quedar después de cursar la enfermedad. Claro, y también hay que ver cómo queda esa persona respecto a estas secuelas, si son graves, si pueden ser tratadas también, y cómo llevar adelante, obviamente, este paso, ¿no?, después de lo que es esta enfermedad del dengue. Está en contacto la doctora Natalia Cristaldo de Emergencias Cardiovasculares para hablar un poquito de este tema. Doctora, muy buenos días. DNG Federal, Guillermo y Claudia la saludan. ¿Cómo va? Buenos días para toda la audiencia, para ustedes y bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por su tiempo. ¿Quedan secuelas después del dengue? Sí, lo que estamos viendo con los pacientes que cursan la infección por dengue, que es lo que nosotros siempre recalcamos a nuestros pacientes, es que las secuelas pueden durar hasta un mes y medio aproximadamente, que lo que más frecuentemente se suele observar es mucha fatiga, mucho desgano, malestar todavía que perdura a pesar de que los síntomas hayan desaparecido. Por eso es muy importante que los pacientes consulten con su médico de cabecera, su médico clínico de confianza, para hacer un control después de la infección del dengue, porque más aún si son pacientes, por ejemplo, que presentan enfermedades de base como la hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hay que hacer un control y un seguimiento, sobre todo en aquellos que tuvieron alteraciones en el laboratorio. Y las secuelas que quedan, sobre todo, es el malestar y la fatiga, es lo que más se suele observar. Por lo tanto, hay que continuar con la hidratación y sobre todo con los controles con el médico de cabecera. Doctora, ¿hay un rango etario, digo, de pacientes que por ahí están más propensos a tener secuelas más duraderas, digo, jóvenes o por ahí adultos mayores? No, la realidad es que no estamos teniendo un rango etario en el que uno diga, bueno, estos pacientes tienen mayor riesgo. Obviamente aquellos pacientes, como ya dije recientemente, los pacientes que tienen enfermedades de base son pacientes a quienes hay que seguir más de cerca, pero estamos viendo prácticamente lo mismo que ocurría con el COVID. Pacientes jóvenes que cursan la enfermedad con muchos síntomas y con mucho malestar, a posterior quedan con muchas secuelas. Secuelas en cuanto a lo que es la sensación de fatiga, el cansancio generalizado. Cuesta mucho recuperarse porque el dengue genera mucha deshidratación y mucho malestar, entonces la recuperación absoluta, por decir una forma, suele demorar entre un mes y medio aproximadamente. Entonces es importante recalcar que hay que continuar con una hidratación y con el reposo sobre todo, ¿sí? Hay pacientes que por ahí se recuperan y a la semana juegan al fútbol, retoman sus actividades cotidianas y recreativas sobre todo, y hay que ser muy cuidadosos con esos, con la vuelta a la actividad física, con la vuelta al fútbol, a ese tipo de actividades, ¿no? Porque sobre todo por el tema de la deshidratación que genera el dengue. Siempre es importante hacer un control y un seguimiento, más aún a aquellos pacientes que tienen enfermedades de base. Y una persona que vuelva a tener un nuevo caso de dengue, que por ejemplo me picó y al mes o 2 meses me vuelve a picar, vuelvo a tener dengue, ¿puedo tener síntomas más graves? ¿Puede quedar más secuelas en ese caso? Sí, los síntomas después de una segunda picadura del dengue pueden ser peores. Hay pacientes que cursan con dengues leves en la primera picadura o en la primera infección, y el problema en una reinfección es que, sobre todo en la etapa de la fase crítica del dengue, que es después que desaparece la fiebre, al tercer, cuarto día, es donde pueden aparecer las complicaciones de todo tipo, desde respiratorias hasta renales o hasta cardiovasculares. Hay pacientes que requirieron diálisis, hay pacientes que requirieron asistencia respiratoria mecánica, hay pacientes que han tenido alteraciones desde el punto de vista cardiovascular desde una primera picadura, pero esto puede aumentar o puede empeorar en una segunda infección.
Entonces, en esos pacientes, las complicaciones o las secuelas que puedan quedar, sí, pueden ser peores, digamos, pero porque la fase crítica puede cursar justamente de forma más dañina, digamos. Doctora, no sé si está en su alcance de estudio la cuestión que quedan después, por ejemplo, quienes donan sangre y han cursado la enfermedad recientemente. ¿Hay un tiempo en el que deben esperar o tener cierta precaución para poder donar sangre? Eso sinceramente no podría responderte porque no lo sé, no podría darte un tiempo o decirte con certeza en qué tiempo uno puede volver a donar sangre, porque la realidad es que todavía no se está estudiando tan profundamente el caso de dengue, porque la epidemia es muy reciente, pero seguramente en adelante con estos casos y los estudios que se están llevando a cabo vamos a tener novedades acerca de ese tipo de cuestiones. Lo mismo va a ocurrir después de que comiencen las campañas de vacunación. Yo trabajo en la provincia de Corrientes y ya empezó la campaña de vacunación para pacientes jóvenes. Y bueno, iremos viendo con el paso del tiempo y con el transcurso de las vacunaciones también si aparecen alteraciones y ver cómo van respondiendo los pacientes. Respecto a la vacunación, doctora, ustedes que están llevando a cabo, ¿se realiza únicamente sobre un cierto rango etario, nada más la vacunación, o cualquier persona puede adquirirla, aquellas también que tengan enfermedades de base? Sí, la vacunación está disponible para todos los pacientes, desde niños hasta adultos. El tema nada más con la campaña de vacunación es que se ha alargado para un rango etario desde los 20 a los 40 años, y se está priorizando a pacientes que no tienen cobertura social. Pero como todos saben, la vacuna está disponible en las farmacias para que se la pueda aplicar a toda la población. Generalmente lo que se recomienda es que se coloquen pacientes hasta los 60, 65 años. El tema es el costo de la vacuna. Por eso es que justamente la campaña se ha destinado a un rango etario y a pacientes sin cobertura social, pero más que nada por los costos de la vacunación. Bien, doctora, le agradecemos enormemente su tiempo, muy amable. Bueno, le agradezco mucho el espacio y creo que estos son los momentos y los lugares en donde el sistema de salud tiene que aprovechar para seguir insistiendo con la limpieza de las casas, el descacharrizado y la utilización de repelentes, porque hoy por hoy es la única medicina que tenemos, así que eso es muy importante seguir destacando y les agradezco mucho nuevamente el espacio. Gracias, que tenga buen día. La doctora Natalia Cristaldo, allí hablando sobre las secuelas que quedan por un mes más o menos. Claro. Es el periodo, según lo que ha señalado la profesional del dengue. Y lo último es lo más importante, ¿no? El cuidado que debemos tener todos nosotros en nuestras casas, ¿no? Aparte también la rehidratación, la hidratación permanente en todas las personas, los que ya cursaron como aquellos que están cursando la enfermedad del dengue, y obviamente también por precaución siempre hay que tener estas herramientas a mano, ¿no? Hidratarse es tan sencillo, pero muchas personas no lo tenemos en cuenta. Habló el gobernador Leandro Esdero sobre la vacuna. Dijo la vacuna no es lo importante, sino más bien el cuidado y evitar la proliferación de los mosquitos.